Buenos días. Bien, estamos en la última semana de clases, empezando aquí este 20 de noviembre. Eh, Sin más preámbulos, vamos a entrar a nuestro último tema. Justamente voy a compartir ahora. Confirman, por favor, que se ve bien en Word. Hoy estamos entonces entrando a lo que sería el tema de introducción a la electricidad. Entonces, nosotros podemos, voy a ampliar un poquito, está mejor ahí, ¿no? Eh, Bien, vamos a hablar de lo que es los conceptos especialmente de electrostática y de electrodinámica, ¿no? Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos, tendríamos dos aspectos fundamentales, ¿no? En lo que se refiere a el manejo de la electricidad, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Pues tenemos lo que sería el concepto de electrostática para empezar, ¿no? Permítame copiarme esto. Voy a decir que la electrostática estudia la relación de cargas eléctricas de los cuerpos y las fuerzas que ellos producen, ¿no? He copiado ahorita este dibujito de electrón, ¿no? Eh, Todos en mayor o menor medida tenemos una idea de lo que son los átomos actualmente, ¿no? En química especialmente, todo el primer parcial han visto. Y aquí tendríamos esencialmente lo que serían los electrones, los protones y los neutrones. En realidad tendríamos no solamente estos elementos, tenemos los muones, los positrones, etcétera, ¿no? Que son otros componentes del átomo que se han ido encontrando con el tiempo. Pero el electrón y el protón son los que realmente presentan una carga eléctrica, ¿no? Y esta carga eléctrica la vamos a medir en coulombios, ¿no? La carga eléctrica de cada electrón va a ser de 1.6 por 10 a la menos 19 colombios, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto de la carga eléctrica? Quiero avanzar rápido, así que voy a ir copiando directamente. Un documentito que lo tengo acá, ¿ya? Entonces, la carga eléctrica es la posibilidad de, entre comillas, si llegamos a separar estos átomos, se tendría una carga eléctrica de acuerdo a la cantidad de cada uno de estos elementos, ¿sí? En ese sentido, tendríamos que los protones y electrones en realidad no se los puede separar, ¿no? Porque si hablamos de una
fusión nuclear, en realidad se produciría pues una explosión o una implosión, ¿no? Justamente es el principio de la bomba atómica eso, ¿no? En ese sentido, pues nosotros tendríamos que, bueno, la carga negativa que tienen los electrones, que es lo que podemos movernos al formar iones, ¿no? Son asociaciones de átomos generalmente, van a tener una carga positiva o negativa de acuerdo a que tengamos exceso o falencia de electrones, ¿no? Imagínense que nosotros sacáramos de este átomo que está aquí en el dibujo un electrón, entonces le faltaría un electrón y por lo tanto tendríamos una carga positiva del valor equivalente al electrón, ¿no? Entonces, por cada átomo que yo le quitara un electrón, tendríamos justamente 1.6 por 10 a las menos 19 coulombs, ¿no? Entonces, el exceso de electrones, imagínense que aquí el aumento o una otra electrón, tendríamos exactamente la misma idea, ¿no? Es decir, esta misma carga le estaríamos aumentando, ¿no? Entonces, este átomo estaría polarizado negativamente, ¿no? Entonces, podemos decir que vamos a tener una carga negativa cuando tenemos un exceso de electrones y una carga positiva cuando tendríamos una falta de electrones, ¿sí? En ese sentido, entonces, hablamos de la famosa ley de Coulomb, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb nos indica que al producirse fuerzas entre cargas eléctricas, es decir, donde tendríamos exceso o falta de electrones, como hemos dicho hace un rato, se va a tener una relación inversamente proporcional a la distancia y directamente proporcional a las cargas. Y va a producir esto una fuerza, ¿no? Una fuerza entre los elementos que tienen carga eléctrica. En ese sentido, entonces, nosotros podríamos tener, por ejemplo, dos cargas, una negativa y una positiva, y entre ellas se van a traer, ¿no? De acuerdo a una distancia D que le estoy colocando acá, y la carga que le estoy llamando Q1 y Q2 respectivamente, ¿no? La fuerza por tercera de Newton va a ser exactamente la misma entre ellos, ¿no? En este caso una fuerza de atracción. Si se produce una fuerza F, aquí también se va a producir otra fuerza F, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esa fuerza? Pues multiplicación de ambas cargas dividido entre la distancia al cuadrado y esta constante K, que es la constante de Coulomb, es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado, Coulomb cuadrado, ¿no? Metro cuadrado se va a eliminar con esta distancia, Coulomb cuadrado se va a anular con estas cargas y la fuerza me va a dar directamente en newtons, ¿no? Entonces esta es la constante de Coulomb. Bueno, ¿cuáles son las opciones que tendríamos en una relación de fuerzas tomando en cuenta esto de acá? Pues en realidad lo que tendríamos es tres opciones nada más, ¿no? ¿Cuáles serían mis opciones? Estas tres de acá. Por ejemplo, entre esta y esta carga, vamos a tener una atracción, ¿no? Como lo teníamos aquí arriba. Entre esta y esta carga, como son del mismo tipo, se repelen, ¿no? Y lo mismo en el caso de estas dos cargas, ¿no? Cargas positivas ambas repelen, cargas negativas ambas se repelen, cargas distintas se atraen, ¿no? Entonces, esa es la relación de fuerzas que podríamos tener en lo que sería nuestra relación, ¿no? Un ejercicio que hemos propuesto para un examen pasado, lo vamos a colocar acá.
ejercicio. Nos dice que en el sistema de la figura se tiene que hallar el valor de la fuerza sobre la carga, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos tres cargas, ¿no? Una carga de 3 coulombios, obviamente es un ejercicio totalmente académico. En esta otra tenemos de 2 coulombios y en esta tenemos de 6 coulombios, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Entre estas dos se va a repeler y entre estas dos se van a traer, ¿no? La carga Q1 es esta de acá y en este instante de tiempo, suponiendo que no se mueve, tenemos que ver cuál es el valor de mi carga, ¿no? Bien, entonces lo primero que hay que hacer acá es hacer un diagrama de fuerzas, ¿no? Inmediatamente de fuerzas, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacia abajo, una fuerza 2, digamos, lo va a traer a la carga 3 y hacia, en este caso, mi izquierda, vamos a tener una fuerza F1, ¿no? La suma de estas dos fuerzas nos va a dar la fuerza que nos están solicitando en el ejercicio. Ahora bien, ¿cómo nosotros calculamos esas fuerzas? Pues simplemente tomamos en cuenta la distancia que tendríamos en ambas y ahí vamos a tener nuestro módulo por la ley de Coulomb, ¿no? Entonces, F1 va a ser la constante de Coulomb por las dos cargas Q1 y Q2. Y F2 va a ser la misma constante Coulomb por la carga Q1, esta vez multiplicado por Q3, ¿no? En un caso estaríamos con D1 al cuadrado y en el otro estaríamos con D2 al cuadrado, ¿no? Ahora, si nosotros vemos el diagrama de fuerzas, vamos a tener que sería F1 al cuadrado más F2 cuadrado, ¿no? Reemplazando, vamos a tener la constante Q1 por Q2 cuadrado, todo esto, ¿no? Y bueno, aquí podemos factorizar KQ1, ¿no? El cuadrado se distribuye, me quedaría esto al cuadrado y esto al cuadrado también. Cuadrado elevado al cuadrado nos da la cuarta. Y bueno, lo que hay que hacer es simplemente reemplazar, ¿no? Con lo que nos va a dar 18.31 por 10 a la 9 newtons. Pues les decía hace un rato, es un ejercicio completamente académico el darle cargas de coulombios, ¿no? Es realmente una unidad bastante alta, ¿no? Pero más allá del valor, ¿no? Estamos hablando de meganewtons en este caso, se pueden lograr este tipo de cosas, ¿no? Hay el megacolisionador, ¿no? Que lo tenemos en Suiza, que permite realizar este tipo de cosas, ¿no? Pero las cargas estas están en movimiento. Y vamos a hacer, bueno, vamos a mostrar, perdón, otro ejercicio. Que es una modificación en realidad del ejercicio anterior, ¿ya? En este nos piden calcular la distancia para que Q4, una nueva carga, equilibre a la carga Q. Entonces nosotros recordamos que la suma de estas dos cargas
nos producía esta fuerza F, ¿no? Para que se equilibre esta fuerza F que teníamos en un rato, tiene que ser exactamente la misma fuerza de acá, ¿no? En ese sentido, estas dos fuerzas tienen que ser de módulo igual, ¿no? Misma dirección, sentidos opuestos, ¿no? Entonces, como es carga positiva, está bien que nosotros lo pongamos por acá, ¿no? Por arriba. En ese sentido, entonces, según lo que hemos visto en el ejercicio anterior, este era el valor de mi fuerza, ¿no? Ahora, esta fuerza tiene que ser igual para que se compense, ¿no? Entonces, aquí nosotros eh, podemos despejar la distancia, ¿no? Distancia la llevamos aquí a multiplicar, la fuerza la pasamos a dividir, como está al cuadrado, le sacamos raíz, ¿no? Entonces, reemplazamos datos y tendríamos nuestra distancia de 3.21 metros, ¿no? Que más o menos combina con las distancias que tenemos acá, ¿no? Obviamente había que ver resueltos y escribir dentro del examen esta otra parte también primero, ¿no? Yo creo que esto lo he propuesto para el 1-2019, si no me equivoco, este ejercicio. Y entró el examen. Un último ejercicio acerca de lo que es electrostática. Vamos a hablar con este ejercicio. Ya. Lo importante también que vayamos a entender la teoría, ¿no? Cargas del mismo tipo se repelen, cargas de distinto tipo se atraen, ¿no? Lo demás es estática, que es lo que hemos visto ya en el segundo parcial, ¿no? Y es en este otro caso, ¿no? Dice, calcular el trabajo que realiza la alteratriz de la carga Q2, donde este es Q2, durante el recorrido de 1 metro de manera constante, ¿no? Entonces, justamente aquí esta carga está moviéndose y esta otra la está jalando, ¿no? Entonces, una vez más, según Coulomb, carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado. La distancia tenemos, las dos cargas también. Por lo tanto, podemos saber la fuerza, ¿no? Ahora bien, por la definición de trabajo es fuerza por distancia. Estamos suponiendo que está yendo a una misma distancia de recorrido, que también la tenemos, el recorrido de 1 metro. Entonces, esta X va a ser 1 metro, ¿no? Reemplazamos datos, ¿no? Aquí tendríamos la carga, bueno, la constante, perdón, acá. Luego tendríamos nuestra carga 1 y nuestra carga 2. Luego tendríamos la distancia, que sería esta de acá, al cuadrado. Y por la distancia de recorrida, que sería esta de acá, ¿no? Como es trabajo, fuerza por distancia nos da joules, ¿no? Entonces, en este caso, mi trabajo es 6 por 10 a la menos 22 joules. Y yo creo que con 3 ejercicios más o menos nos hemos ubicado. Ya les he hecho notar que es relativamente sencillo la cuestión de la parte de electrostática en este caso, ¿no? Vamos a un otro concepto importante. Les decía hace un rato, tenemos lo que es la posibilidad de ionizar toda una parte, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de el monitor de su computadora, de su celular, la pantallita, etcétera, nosotros generalmente utilizamos elementos iridiscentes donde vamos a estrellar los electrones y dependiendo la característica que tenga la superficie va a cambiar, por ejemplo, los colores, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es un barrido que nos va a permitir, por ejemplo,
hacer chocar nuestros electrones, ¿no? En ese sentido, aparece lo que es el campo eléctrico, ¿no? ¿Y qué es el campo eléctrico, no? Este, el concepto de campo eléctrico, vamos a suponer que tenemos ionizado ahora sí. Entonces, vamos a suponer que tenemos ionizado, es decir, que tenemos un montón de electrones en una superficie, ¿no? Este va a crear un campo de atracción, ¿no? A través de la carga eléctrica, que bueno, cualquier cosa que esté cargada, ¿no? Sea positiva o negativa, va a ser influida por esta superficie ionizada, ¿no? Yo les digo, por ejemplo, un caso típico, como que tienen en su mano ahorita un teléfono celular o una pantalla de monitor, ¿no? Entonces, si pasa un elemento que no tiene carga eléctrica, pues no pasa nada. Pero si sí tenemos, entonces lo que ocurre es un campo eléctrico que, por ejemplo, si esto es negativo, va a hacer que esta bolita se expulsa, porque negativo con negativo se repele, ¿no? ¿Y qué pasa con el caso de que fuera positivo? Bueno, justamente al revés, ¿no? Va a ser atraído. En ese sentido, nosotros tendríamos una medida de este campo, ¿no? Y en realidad lo que estaríamos haciendo en el campo eléctrico es simplemente de quitarle una de las cargas, ¿no? Si se dan cuenta. Es la misma ley de Coulomb, con la diferencia que nosotros le estamos quitando una carga, ¿no? ¿Una carga de dónde? Una carga de lo que teníamos inicialmente acá, ¿no ve? Le quitamos una de estas y estamos definiendo lo que sería el campo eléctrico. Lo interesante es que solamente se va a producir campo eléctrico cuando, bueno, fuerza, cuando entre al campo eléctrico otra carga. Caso contrario, si la carga es cero, imagínense, cero por cualquier cosa es cero y mi campo y mi fuerza resultante es cero, ¿no? Así nosotros nos podemos dar cuenta fácilmente de que si vamos a producir o no fuerza, ¿no? Algún ejemplo de campo eléctrico, podemos, aquí tengo ya pintado, corriendo un poquito porque necesitamos acabar este tema antes de empezar auxiliatura. Ya. Entonces, fíjense, en este caso estaríamos tomando en cuenta lo que es una carga positiva, ¿no? Recordemos que la carga positiva atraía a la carga negativa, ¿no? Entonces, vamos a suponer que todo está yendo hacia la carga positiva, ¿no? En el caso de que la carga fuera negativa, pues es exactamente la misma idea, pero al revés, ¿no? Entonces, con un campo eléctrico negativo, vamos a tener que se viene hacia afuera. Si nosotros tenemos exactamente la misma idea, pero con una serie de iones negativos, pues vamos a tener hacia afuera, y si fueran los iones positivos, tendríamos hacia adentro, ¿no?
Entonces, hasta ahí estaríamos hablando de electrostática, ¿no? Bueno, en el caso del campo eléctrico también, nosotros podíamos tener lo que llamamos líneas de fuerza. Voy a irlo por acá, así, ¿no? Entonces, las líneas de fuerza del campo eléctrico lo que van a hacer es trabajar con, por ejemplo, lo que serían eh, las del campo, ¿no? Que veíamos un rato. Pero, ¿y qué pasa que si nosotros colocamos más de una carga? Por ejemplo, dos cargas positivas, ¿no? Entonces, entre ellas van a empezar a repelerse, ¿no? Por ejemplo, fíjense que en este lugarcito donde está ahorita mi cursor, se pierde prácticamente el campo eléctrico, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tuviéramos un, una combinación positivo-negativo, fíjense qué es lo que está pasando acá. Pues tenemos justamente al revés, ¿no? En vez de desaparecer, aquí se vuelve más intenso entre ambos, ¿no? Y lo que tenemos es una conexión, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no son iguales las cargas? Bueno, tampoco va a ser igual el campo. Y bueno, en este caso tendríamos una energía potencial electrostática. Esta energía potencial electrostática estaría dada por lo que sería la combinación de las dos cargas, ¿no? La carga de la primera por la carga de la segunda, y esta vez solamente sobre la distancia, no ya en la distancia cuadrada, ¿no? ¿De dónde sale esto? Directamente tomar en cuenta lo que sería el trabajo en una distancia específica, ¿no? Y ahí hablamos de una energía potencial electrostática. Bien, hasta ahí electrostática. Voy a entrar ahora a la segunda parte de de nuestro último tema. Quiero acabar hoy día, tengo hora y media nomás. Eh, Vamos a hablar de electrodinámica, ¿no? Y lo más importante en lo que es electrodinámica es justamente la ley de Ohm, ¿no? Entonces, la ley de Ohm, lo que vamos a tomar en cuenta es simplemente dos valores, ¿no? Voltaje, corriente por resistencia. Entonces, esta ley que ha sido propuesta por Ohm, voy a buscarlo a Ohm un cachito. Voy a sacar la fotito de Wikipedia. Aquí está. George Simon Ohm. Este cuate es el que ha descubierto justamente esta ley. Voy a poner por acá.
Entonces, George Ohm nos propone esto, ¿no? Que bueno, ¿cuándo lo había propuesto? A ver. Mm, Miren, 1781, según la enciclopedia. Sí, 1781, George Ohm nos propone justamente esta ley que la vamos a seguir utilizando hasta nuestros días, que lo que relaciona es simplemente lo que es el voltaje y la corriente, que son de manera directamente proporcional, ¿no? Y esto es lo que nos impide el paso de la corriente como tal, ¿no? En ese sentido, tenemos lo que son los símbolos que van a manejar lo que sería esto de acá. Y en ese sentido tendríamos, bueno, los símbolos de la resistencia, de lo que sería una fuente de voltaje, una fuente de corriente. Y bueno, si hablamos de la corriente doméstica, por ejemplo, estaríamos en la corriente alterna, ¿no? Entonces, tendríamos ahí el voltaje y la corriente. Los que se pongan a estudiar, por ejemplo, electrónica, electricidad, mecatrónica, etcétera, van a vivir día a día con estos simbolitos, ¿no? Tampoco es tan importante que nosotros sepamos de memoria que es una fuente de corriente alterna, corriente continua, ¿no? Pero en cierta medida lo manejamos ya todos los días, ¿no? El cargador de su celular es de corriente continua, ¿no? Pero entra con corriente alterna. Eh, si hablamos de una batería de 9 voltios, por ejemplo, esas que se pueden comprar en la tienda, pues es una fuente de corriente continua, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos esto? Pues nosotros podemos hablar de un circuito eléctrico, ¿no? Es decir, combinar, por ejemplo, lo que serían resistencias con unas fuentes de voltaje, tal cual tenemos en este esquemita, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí la fuente de voltaje que está colando a lo que sería la resistencia, ¿no? Cuando estos se conectan a través de lo que sería un conductor, que está simbolizado por este, ¿ya? El conductor entonces lo que hace al colocar la resistencia es cerrar un circuito, por eso justamente hablamos de un circuito eléctrico. ¿A qué nos referimos? Un circuito es por donde va a poder circular nuestra corriente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta la salida de el lado positivo y va a entrar por el lado negativo, ¿no? Entonces sería una fuente de voltaje, por ejemplo, en este caso, continuo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tomando en cuenta la ley de Ohm que hemos visto hace un ratito, vamos a manejar una resistencia de 1K, un kilo ohmio, y una fuente de voltaje de 1 voltio. Entonces, vamos a decir, 1 dividido entre 1 me va a generar una corriente de 1 miliamperio, ¿no? ¿De dónde mili? Porque este K se me va a colocar al revés, ¿no? Despejamos de acá directamente, ¿no? Creo que sería bueno escribirlo, ¿no? Diríamos aquí la resistencia, mire, la ley de Ohm que nos dice, voltaje es igual
igual a la corriente por la resistencia. Entonces, de acá dejamos la resistencia, perdón, la corriente. Y bueno, aquí tendríamos simplemente voltaje sobre resistencia, que si nosotros reemplazamos, lo hemos dicho aquí, un voltio, y abajo un kiloohmio, voltio sobre ohmio me da amperio, y 1 entre 1 me da 1, y el K se vuelve arriba 1000. De ahí justamente teníamos lo que hemos tomado en cuenta aquí, ¿no? Haremos antes de olvidarme. ¿Qué cosa podría pasar? ¿No? Entonces, de ahí sale el milio, que decíamos hace un rato, en el ejemplo. Ahora bien, nosotros podríamos simular esto, a ver. Se ve, ¿no? El explorador. Y voy a entrar a un sitio web que se llama everycircuit.com, ¿no? Every Circuit ha sido un lugar que se ha potenciado interesante en la pandemia. Aquí yo puedo hacer mi simulación de circuitos básicos, obviamente, que podría haber, por ejemplo, en este caso estamos hablando de LEDcitos, ¿no? Podría haber transistores, leyes de Kirchhoff, etcétera. Vamos a hacer lo más básico. Vamos a crear uno nuevo y vamos a ver lo que decíamos hace un rato, ¿no? Entonces yo tengo aquí una fuente de voltaje, ¿no? Aquí estamos con un voltio. Eh, Luego tendría una resistencia que estaría acá, justamente de 1 kiloohmio, que es lo que estamos haciendo hace un rato. Y cuando nosotros los unimos, se va a producir una corriente. ¿Ya? Hay que ponerle siempre una referencia para saber cuánto estamos manejando, ¿no? Entonces, de aquí le pongo play, me va a simular la corriente, ¿no? Esa simulación nos va a dar unas cuestiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros queremos graficar, por ejemplo, esto? Voy a decir que me lo vea y lo voy a hacer funcionar de nuevo, ¿no? Como verán, es una corriente constante, ¿no? Constante y va a seguir así. Si yo le cambio el valor de la resistencia, fíjense aquí puedo modificar. Aquí en vez de un K, le voy a poner, por ejemplo, el doble, ¿no? Como es inversamente proporcional. ¿Qué va a pasar con hace un rato tendríamos 2K, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Ha bajado lo que es mi valor de
mi corriente, ustedes ven acá, a 500 miliamperios. Pero fíjense que como es continuo, mi voltaje sigue siendo el mismo. Ahora, si yo lo que hago es más bien, por el contrario, es cambiar el valor del voltaje, lo voy a subir al doble, por ejemplo, y se nota lo que estoy cambiando el voltaje, fíjense, ¿no? Esto es el valor del voltaje respecto a el tiempo. Entonces, lo que hagamos acá se refleja aquí también. Por ejemplo, ahorita estamos con 1.68 voltios y me da su equivalente en miliamperios, ¿no? Vamos a poner un valor de 4, por ejemplo. 4 voltios con 4 entre 2 me va a dar 2, ¿no? Entonces 2 miliamperios, fíjense. Estoy con 4 voltios constante y bueno, tendría 2 miliamperios. Bueno, y lo que decíamos hace un rato, ¿qué pasa con una fuente alterna? Voy a quitar esta fuente y voy a colocar una de un tipo alterno. Entonces aquí la diferencia es fundamentalmente que nosotros tendríamos un voltaje que va a cambiar, por ejemplo, en este caso, en una onda seno de frecuencia de 1 kilohercio, ¿no? Entonces, bueno, ahí está mi onda seno, ¿no? Dice que va a variar cada 1 milisegundo, ¿no? Entonces tenemos un periodo de 1 milisegundo y ahí tenemos, fíjense, cuando está positivo va a ir hacia este lado, cuando está negativo va a ir hacia el otro lado, ¿no? Entonces por eso se llama corriente alterna, ¿no? En un lado va y luego vuelve, ¿no? Entonces, ¿cuál es más eficiente? Bueno, fabricarla esta es más eficiente por el hecho de manejar turbinas, generadores, etcétera, ¿no? Pero una corriente continua es más eficiente en el caso, por ejemplo, de que nosotros manejemos niveles lógicos, como en el caso de los circuitos integrados, lógicos como procesadores y otros, ¿no? Entonces, en ese sentido estaríamos manejando lo que sería, voy a sacar una captura de pantalla aquí para tenerlo, que ustedes se acuerden. Voy a cerrar esta y voy a ponerme otra vez en mi Word. Entonces, bueno, es lo que hemos visto ahorita, ¿no? El sitio web se llamaba evercircuit.com. Bien, entonces, si nosotros hablamos de electricidad, lo que estamos viendo ya electrodinámica, pues lo que nosotros vamos a tener son las famosas leyes de Kirchhoff. Tendríamos las leyes de Kirchhoff, ¿no? Y esencialmente tenemos dos leyes de Kirchhoff, ¿no? La ley de mallas de Kirchhoff y la ley de nodos de Kirchhoff, ¿no? En ese sentido, nosotros tendríamos, por ejemplo, lo que sería la ley de mallas, ¿no? Donde tendríamos que la distribución se hace en un circuito cerrado y maneja todo en el mismo lugar, ¿no? Eh, Más o menos así, ¿no? Esta sería una corriente, esta sería otra corriente, y lo que nos dice que la distribución de voltajes, ¿no? En todas las fuentes va a ser igual a la suma de voltaje en las resistencias, ¿no? Eso que significa, por ejemplo, aquí tendríamos esta resistencia, vamos a tener un voltaje que cae sobre esta. En estas dos vamos a tener el mismo voltaje. Y en este circuito cerrado, por ejemplo,
tendríamos que el voltaje B va a ser voltaje sobre esta resistencia más el voltaje sobre esta otra resistencia. En este caso, por ejemplo, no hay ninguna fuente, ¿no? Y por lo tanto, el voltaje en la resistencia 2, fíjense que está al revés, ¿no? Entonces hacemos un círculo cerrado. Aquí estaríamos saliendo por el positivo y aquí estaríamos entrando por el positivo, ¿no? Entonces, estas dos son iguales, pero para que sea cumplida esta ley, vamos a tener que se da una resta, ¿no? Vamos a la ley de nodos. La ley de nodos la ley de nodos de Kirchhoff toma en cuenta en este caso la distribución de corriente, ¿no? En un nodo. Un nodo, vamos a decir que es la intersección de dos o más, en este caso resistencia. Fíjense que estamos viendo exactamente el caso anterior, ¿no? Mismo circuito. En este caso, la corriente que va por la resistencia 1 va a ser igual a la suma de las corrientes de la resistencia 2 más la resistencia 3, ¿no? Entonces, vamos a decir que se resuelve un circuito cuando se conoce lo que son corrientes y voltajes en cada resistencia. Fíjense. Ahí tendríamos el circuito anterior, ¿no? Y para resolverlo, pues tendríamos que tomar en cuenta las ecuaciones que se van a dar en esta malla y en este nodo, ¿no? Que son justamente las que hemos visto hace un rato, ¿no? Ahora, al resolver este sistema de ecuaciones, en este caso 3 por 3, vamos a tener la corriente y como tenemos el valor de la resistencia, también vamos a tener el valor del voltaje en cada una de las resistencias. Entonces, ahí decimos que se resuelve nuestro circuito. Ya, haremos un ejemplito con el mismo, la misma app de hace un rato. Partir. Y, vamos a hacer un nuevo circuito. Entonces voy a tomar en cuenta lo que teníamos hace un rato, ¿no? Que es justamente acá tenemos una resistencia de, perdón, un voltaje de 1 voltio y vamos a colocar tres resistencias, una que está aquí, otra más aquí y una tercera resistencia. La voy a girar para que sea igualito al ejercicio de la figura, ¿no? Vamos a acercar, vamos a cuenta mis resistencias. Entonces, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Voy a colocar aquí 3 voltios. Y cada una de estas le vamos a poner, dejaremos ahí nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a
A ver aquí, fíjense. Primero lo que decíamos de la corriente, ¿no? Miren aquí, circula 2 miliamperios. ¿No? ¿Qué pasa según la ley de Kirchhoff de corrientes? Pues estos 2 miliamperios se va a dividir en dos partes, ¿no? En la resistencia que está aquí, a la izquierda, y otra que está en la resistencia de la derecha, ¿no? Como las dos son igualitas, se va a distribuir de forma equitativa, ¿no? Entonces tendríamos 1 miliamperio acá y 1 miliamperio acá, ¿no? 2 entre 2 serían 1, ¿no? Entonces tendríamos 1 miliampero y 1 miliamperio. Otra cosa que podemos ver es que, por ejemplo, eh, esto se está distribuyendo igual, ¿no? Fíjense lo que decíamos hace un rato. Este voltaje de acá, que está sobre las resistencias, vamos a tener que, sumado con este voltaje de acá, tendría que ser 3 voltios, ¿no? Entonces, veamos lo que diría la idea. Kilo por mili se anula, voltios por ohmios por amperio se hacen voltios, 2 por 1, 2, ¿no? Entonces tenemos aquí una caída de 2 voltios, ¿no? Aquí está pasando 1 miliamperio, ¿no? 1 miliamperio con un K, tenemos un voltio. 1 más 2 me da 3, ¿no? Entonces tendríamos esa relación nosotros de voltaje en estas resistencias. Ahora vamos a sacar una capturita de pantalla para que tengamos nuestro ejemplo en el documento. Bien, entonces al Word de nuevo. Se puede ver la resistencia de, de, dos, de un K de la primera malla. Tiene 2 miliamperios de corriente. Y las de la segunda malla tienen 1 miliamperio de corriente cada uno, con lo que se cumple la ley de nodos de Kirchhoff. ¿Qué me refiero con eso? 2 miliamperios va a ser igual a 1 miliamperio más otro miliamperio. Adicionalmente, se observa que se cumple también la ley de mallas de Kirchhoff.
qué me refiero con eso? 3 voltios, que es el voltaje de la fuente, va a ser igual a 1K por 2 milis, 1 kilo ohmio, un kilo ohmio por, en este caso, 2 miliamperios, ¿no? 2 miliamperios más este circuito cerrado sería mi primera malla, 1 miliamperio por 1 kilo ohmio. 1 kilo ohmio por 1 miliamperio. Entonces ahí tendríamos que está cumpliéndose también la ley de mallas de Kirchhoff, ¿no? Ah, no, ¿y qué pasa con esta otra de acá? Bueno, lo mismo, ¿no? En este caso no tengo ningún voltaje, digo 0 voltios. Va a ser igual a 1 miliamperio por 1 kilo ohmio, que sería de la primera resistencia, menos 1 miliamperio por 1 kilo ohmio también, que sería de la segunda resistencia. Estas ecuaciones en realidad no me estoy inventando, ¿no? Son las mismas que teníamos hace un ratito, ¿no? Exactamente las mismas que tenemos hace un ratito. Esta ecuación de acá es esta de acá. Corriente en la primera y en la segunda resistencia. Y aquí, como pueden ver, es exactamente la misma. Y en este caso estaríamos hablando de el mismo voltaje, que estaríamos tomando en cuenta, ¿no? Voltaje de la resistencia esta, voltaje en la resistencia esta, que por la idea sería esto de acá. Corriente por resistencia. ¿No? Lo mismo está pasando en esta de acá. ¿No? Entonces, estamos viendo con el ejercicio, con el simulador, que es efectivamente el mismo tipo de valores que decíamos hace un momento, ¿no? Bien, voy a saltar. Una vez más, perdón por correr un poco, ¿no? Nosotros podemos hacer una asociación en serie o en paralelo de las resistencias, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que la asociación en serie, ¿no? Como su nombre indica, es poner una resistencia al lado de la otra. Voy a saltar esto al siguiente completito acá. ¿Ya? Entonces tendríamos resistencias en serie y resistencias en paralelo, ¿no? La resistencia equivalente de una cantidad de resistencias juntas es la sumatoria de todas las resistencias. Y bueno, podemos asociarlas una al lado de la otra. Eso la vamos a llamar resistencias en paralelo. Y en este caso será el inverso de la sumatoria de inversos.
por cuestiones de tiempo no vamos a demostrar estas situaciones. Y bueno, como estoy viendo ya es prácticamente hora de que el Auxi se conecte. Hasta ahí va a ser prácticamente el examen, ¿no? Tal vez incluso este último tema, la última parte, todavía no se ha definido el director del PRE, pero tal vez no haya electrodinámica, ¿no? Nos quedemos en la electrostática, o tal vez los conceptos teóricos sí, ¿no? Esto de la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, etcétera, ¿no? De todos modos, nosotros podemos profundizar un poquito más. Tengo el librito de Prefa, el último capítulo justamente lo ha escrito un servidor. eh, y cualquier consulta, como siempre, no lo pueden hacer por WhatsApp. Hay varios que me consultan, pero hay gente que nunca me ha escrito un SMS en todito el semestre. No es que quiera que me molesten mucho, pero la cuestión es que lo que no quiero es que se queden con la duda, ¿no? Incluso alguno de ustedes les he ofrecido, no he entendido, nos conectaremos tal día, ¿no? Pero bueno, hay gente que no tiene tiempo tampoco. En todo caso, muchachos, mañana, al igual que el anterior parcial, voy a tener una clase de solamente explicación y muestra de exámenes de gestiones pasadas, ¿ya? Y me gustaría que ustedes puedan conectarse o por lo menos ver el video de este caso, ¿no? Bien, dicho esto, gracias por haberse conectado y bueno, nos veríamos mañana a la misma hora. Un abrazo.